buenos días para todos, queridos amigos. Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana para este tiempo devocional de la Iglesia del Puente, pero también abierto para todas las familias, para todos los amigos que nos reciben en sus casas. Quiero agradecerles esta oportunidad que ustedes nos permiten poder llegar a sus hogares para compartir una palabra del Señor, para poder comenzar el día juntos con una oración. Y cada día Dios tiene algo nuevo para nosotros. Así que bueno, que Dios te bendiga, que la presencia del Señor hoy pueda llenar tu casa, pueda venir a todo lo largo de este día, que tenés cosas para hacer, un día quizás que sea de actividades, de muchas cosas que tenemos por delante, pero la presencia del Señor estará con nosotros. Es mi deseo de todo corazón poder bendecirte a través de una pequeña reflexión de la palabra de Dios y luego que podamos orar juntos. Entonces, ahora sí vamos a ir a un tiempo que nosotros llamamos de alabanza, de comunión. Ahí vas a disfrutar una adoración para poder comenzar alabando al Señor, conectándote con su palabra. Y bueno, entonces vamos a ir a esta pequeñita pausa de música, de canción, de alabanza. Prepara tu corazón y algo para anotar. Y luego que regresamos yo voy a compartirte una palabra de Dios y oramos para bendecir este día. Adelante entonces. Entonces regresamos después de este tiempo que podemos alabar al Señor juntos, que podemos exaltar su nombre, que a través de la alabanza también se comienza a hacer una atmósfera espiritual en nuestras casas. Quizás vos estás en el trabajo, bueno, quizás estás en una clínica, bueno, no sé, en el lugar donde puedas estar, haciendo algún trámite en un momento que tenés de poder ver este video. Que Dios te bendiga. Bueno, somos de la Iglesia del Puente, mi nombre es Luis y como siempre les dejamos un beso gigante de parte de los pastores Pedro y Gertrudis Ibarra, que son nuestros amados pastores, aquí en la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, transmitiendo entonces este video para todos ustedes, este tiempo devocional de la palabra de Dios. Muy bien, quisiera que puedas acompañarme para que podamos ver un versículo de la palabra del Señor que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. La palabra del Señor es tan importante para nosotros y hoy pudiera el Señor hablarte, sería lo más lindo que nos pueda pasar a todos. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Qué interesante que es este versículo, y aquí primeramente se nos habla de una casa. No simplemente una casa normal, sino el apóstol Pablo está hablando aquí de la casa del Señor. De la casa del Señor, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Qué importante que es para nosotros estar en ese lugar de pertenencia que es la casa del Señor. Todos tenemos una casa, todos tenemos un lugar de pertenencia y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es nuestro lugar en el reino de los cielos.
allí tenemos comunión con los hermanos, allí disfrutamos el tiempo de compartir la palabra, el tiempo de alabanza, de adoración. Y no es solamente un lugar de paso, es la casa del Señor que Él nos ha preparado para que podamos estar en ese lugar, y en ese lugar no solamente estar, sino que con el tiempo podamos ir desarrollando una vida de servicio, ¿sí? Una vida activa en la obra del Señor. Seguramente que alguno de ustedes que me está mirando quizás pasó ya algunos años y está sirviendo en diferentes áreas de acuerdo a los dones, a los ministerios, a los talentos que tiene. Y quizás alguna persona recién está comenzando en la casa del Señor y tiene anhelos y tiene deseos de servir a Dios. Entonces hoy quisiera compartirte esta importancia de dejarse usar por el Señor, de ser, como dice aquí la palabra de Dios, un instrumento, un utensilio, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo está hablando de esta casa, en su mente está una casa de lo que es allí en Oriente, ¿no? Y en estas casas, en los tiempos bíblicos, allí había en la entrada de la casa diferentes vasos, ¿sí? Y esos vasos, cántaros, contenían agua para recibir a las personas cuando llegaban. Claro, la gente venía de su largo caminar, algunos de peregrinaje, bueno, una zona de mucho calor en Oriente, y entonces cuando llegaban a la casa, alguna visita, cuando alguien venía para hacer algún trámite, cualquier cosa que tuviera que compartir en esa casa, lo primero que encontraba en la entrada de la casa era un vaso, un cántaro, una vasija con agua fresca para que lo reciba. Y sin duda que eso era como un alivio, ¿no? Y qué lindo que es cuando uno está en medio del calor, en medio de una situación que viene de caminar o de hacer algo, y cuando llega a un lugar y lo reciben con algo fresco, ¿sí? Con algún refresco, con un vaso de agua. Enseguida que uno toma ese vaso de agua, uno es aliviado, uno se siente bueno, como renovado en sus fuerzas. Y en la casa del Señor también hay vasos, hay utensilios. Aquí dice, en una casa grande no solamente hay utensilios, y luego nombra la palabra instrumento. En realidad, en el original, la palabra instrumento y utensilio aquí está hablando de vasos, de cántaros. Y la palabra del Señor nos dice que hay diferentes vasos. Inclusive acá se describe la diversidad de vasos que hay de acuerdo al material del que estaban hechos, de acuerdo al contenido que tenían. Y hoy quiero hablarte de ser un vaso que el Señor pueda llenar con su frescura para que puedas dar agua fresca a otros. Quiero que por favor leas conmigo Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Y dice así la Biblia. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y acá usa dos palabras, y es la palabra creador y la palabra formador. Y esto es lo que pasa con nosotros. Acá está usando, relata la historia de lo que Dios hizo con Jacob. Jacob, el engañador. Jacob, el que usaba de astucia para querer lograr una posición mejor, para lograr tomar esa bendición que no le pertenecía. Pero a través de diferentes procesos, Dios cambió, transformó, formó a este Jacob en Israel, que es príncipe de Dios. Esos procesos no fueron fáciles. Dios tuvo que obrar a través de diferentes circunstancias en su vida, pero lo importante es que Dios lo formó, y cuando Dios lo formó, dio a luz a Israel, príncipe con Dios.
Saben que el Señor ha comenzado nuestra nuestra vida, una obra de transformación, una obra de cambios, una obra que no se va a terminar y que Dios la va a ir perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo. Pero Dios no deja nada sin terminar. Así que yo creo que Dios va a hacer una obra completa en tu vida y en mi vida. Dios no solamente quiere ser nuestro creador, sino también nuestro formador. Dios trabaja en nuestras vidas para darnos forma. Cuando acá dice formador, en realidad también la palabra original que se usa es la palabra alfarero. Y saben que los vasos de la antigüedad, hechos de barro, estaban trabajados allí en la casa del alfarero. Y Dios es el alfarero por excelencia. Dios es el que nos forma. Dios es el que nos da esa forma de ser que es diferente. No todos somos iguales. No todos tenemos las mismas características y a todos nosotros Dios nos usa de diferentes formas. Somos vasos en barro en las manos del alfarero y Él nos está formando. Esto es lo primero que quiero decirte, que Dios te da una forma especial y Él quiere ser mucho más para tu vida que simplemente seas creación de Dios. Cuando venimos a Cristo hemos recibido una nueva naturaleza. La palabra de Dios dice en 2 Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Pero Isaías está diciendo acá acerca de Jacob, dice, creador tuyo y formador tuyo. Porque en Dios no solamente hay un comienzo bueno, sino luego que viene un trabajo donde Dios le agrega valor a tu vida, donde Dios hace de esa masa de barro que quizás nadie le daba valor, quizás es el barro que está ahí sin forma y nadie le daba un lugar, pero ahora en las manos del alfarero comienza a trabajar y Él va a hacer de tu vida un vaso útil para la gloria de Dios. Así que tómalo para tu vida. Qué bueno que sería que en esta mañana, no importa cómo está tu corazón, no importa cómo está tu vida, siempre hay tiempo para cambiar, siempre hay tiempo para mejorar, siempre hay tiempo para ir por algo más grande para la gloria de Dios. Pero también quiero decirte que si Dios te dio una forma y Dios te dio algo para hacer en su casa, es importante que lo desarrolles y que no sientas que es más o menos, sino que es la misión que el alfarero te asignó. En la Biblia habla de muchos vasos, habla de vasos de honra, habla de vasos de misericordia, habla de vasos escogidos, habla de vasos quebrantados, habla de vasos para usos viles, habla de vasos de ira. Sí, hay mucha cantidad de vasos y en una casa grande hay diferentes vasos. El Señor no trata con todos de la misma manera. El Señor nos utiliza a todos de diferente forma. Y tu llamado te hace único y especial, te hace diferente. Tu llamado te hace una persona con características únicas. Por ejemplo, el vaso de misericordia del que te hablaba recién, el vaso de honra, estaba puesto en la entrada de la casa para dar agua al visitante cuando llegaba. Este es un vaso de agua fresca. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 7, versículo 37, que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habría de venir. Ahora, cuando uno estudia un poco la historia de en qué contexto Jesús está diciendo esta palabra, era allí la fiesta de los tabernáculos. Y durante todo lo que duraba esta fiesta, la gente subía a Jerusalén
a ofrecer sacrificios, a llevar sus ofrendas, comían allí en el patio del templo, pasaba mucha gente por ese lugar que subía a adorar a Jerusalén, y el lugar quedaba lleno de todas las cosas, de la basura que la gente dejaba. Era un lugar muy sucio ese lugar, quedaba luego de la fiesta. Así que en el último día de la fiesta, los levitas que oficiaban el servicio del templo, con todos los vasos, los cántaros que había allí de agua, que habían sido dejados para que la gente tome agua fresca cuando llegaba, esos cántaros, esos vasos, esas tinajas de agua que habían quedado, y eran muchos, las derramaban en el patio del templo para limpiar toda la basura que había quedado. Y dicen algunos historiadores que era tanta la cantidad de agua que corría que en algunos lugares llegaba hasta los tobillos del agua, porque había que hacer correr el agua para que limpiara todo ese lugar. En este momento Jesús se para allí y ve que están derramando esos vasos que eran vasos de honra, los están volcando y derramando el agua para que corra y limpie toda la suciedad que había quedado. Y cuando Jesús ve eso, dice: si ustedes tienen sed, vengan a mí y beba. Acá está corriendo un río, dice Jesús, que está limpiando toda la impureza, todo lo que quedó tirado, pero el agua que yo te quiero dar es un agua viva, es un agua poderosa. Hermano, qué importante es que en nuestro interior puedan correr ríos de agua fresca. Que tu vida sea como esa vasija, ese cántaro de honra que estaba lleno de agua fresca para todo aquel que pasara. Durante el día, durante las actividades, durante lo que hacemos, el Señor ha dispuesto que seamos esos vasos llenos de agua fresca para que la gente pueda beber. Quizás en este día alguna persona pueda acercarse a tu vida y pasar por tu vida, y el Señor te puede usar para hacer ese vaso de agua fresca para esa persona. Al momento que la necesidad está, Dios quiere que seas un vaso de honra para esa persona y le des el agua viva del Espíritu Santo. Los vasos de honra en la casa del Señor son aquellos que tienen una relación íntima con el Señor todos los días y se llenan de su agua fresca todos los días para darle de beber al cansado, al sediento, al necesitado. Necesitamos no religión, sino relación. Estar frescos, estar ungidos, estar llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder dar de beber a todo aquel que tiene sed. Pero también en aquellas casas de Oriente había otros vasos que eran vasos de misericordia. Eran los mismos vasos de honra, pero no estaban puestos en la entrada de la casa. Estos vasos estaban puestos en la orilla del camino, para que todo caminante que pasara pudiera beber esa agua fresca, pudiera lavarse aún la cara, pudiera refrescarse. Vasos de misericordia. Los vasos de misericordia son aquellos que están en el camino con la gente que está lejos de Dios, que está necesitada. Gente que ha quedado al costado del camino mendigando. Gente que no ha sido alcanzada aún para Dios, pero tienen necesidad. Y ellos van por el camino. Y quizás en algún momento de tu vida Dios puede usarte durante este día para que seas un vaso de misericordia llegando a un hospital. Quizás llegando a una clínica. Quizás en el almacén donde compras, en el mercado donde compras, hay una persona junto al camino que está con una necesidad muy grande. Y Dios quiere usarte como un vaso de misericordia para que le des agua fresca al cansado, al sediento, a aquel que ya no tiene más esperanza, a la gente que ha quedado al costado de la sociedad, gente que no sabe a dónde qué puerta golpear, no sabe dónde pedir ayuda, gente descartada por la sociedad. Quizás vos decís: Dios me puso en un trabajo, en un lugar o en un barrio donde hay tanta gente necesitada y hay problemas, hay inseguridad, estoy rodeado de mucha presión, muchos problemas. ¿Qué hago yo acá? ¿Por qué Dios no me saca de este lugar?
Y hoy, esta mañana, el Señor te está diciendo, no te voy a sacar de ese lugar, porque estás en el lugar justo para ser un vaso de misericordia. En ese lugar donde la gente está necesitada, ahí Dios tiene vasos de misericordia. Y por último quiero hablarte de un tercer vaso, luego quizás en otro tiempo devocional podamos tomar para dar la otra parte, pero del vaso escogido. Había un momento que el alfarero trabajaba el barro sobre aquella rueda que tenía ahí, estaba trabajando ese vaso y comenzaba a darle forma, y cuando lo terminaba, lo levantaba y lo miraba y sonreía y decía, este me salió a la manera que yo quería, este tiene una forma especial, este es un vaso escogido, es un vaso especial para mí. Y entonces ese vaso no quedaba para cualquier uso, ese se reservaba para una ocasión especial, para quien necesitara algún vaso especial para una ocasión importante. Entonces el alfarero, luego que terminaba de darle forma y que lo cocinaba en el horno para terminar lo que había hecho, lo ponía en un lugar apartado en la casa. Y ese era su vaso especial. Quizá iba a llegar una persona, venía a comprar a la casa del alfarero y le decía, mirá, tengo una ocasión especial, no me des cualquier vaso. Yo sé que vos tenés uno por ahí guardado que es un vaso escogido. Yo sé que vos guardás lo mejor, así que yo quiero que me des ese que es único, que tiene una forma especial. Y el alfarero iba a ese lugar donde lo tenía guardado y tomaba ese vaso. Y es así, a veces nosotros no nos damos cuenta lo especiales que somos para Dios. Dios tiene algo grande y poderoso para nosotros. Dios nos ha hablado una palabra, Dios te dijo, vos sos un vaso escogido, Dios te dio un llamado, Dios te dio algo especial para que hagas, pero cuando Dios te habló, hasta el momento que Dios te usa, a veces pasa tiempo. Este vaso esperaba allí, este vaso escogido, ahí en la estantería, en lo oscuro, por mucho tiempo, hasta que llegaba una ocasión especial y alguien lo tomaba y era su momento para hacer aquella obra. El apóstol Pablo, cuando relata su conversión, él, después que el Señor lo llamó y luego que él se cayó de su cabalgadura, de donde iba camino a Damasco para arrestar a los creyentes, luego él fue de ese llamado y luego que lo atendió allí Ananías, entonces él tuvo 3 años en el desierto, luego 14 años en Jerusalén, aunque él predicaba, pero estaba para una misión más grande y ahora tenía que esperar. Y quiero decirte algo, también David, lo mismo, Dios lo ungió, Samuel le puso el aceite sobre la cabeza, tu llamado era tremendo, pero tuvo que esperar, fue un tiempo de espera. Y hay tiempo en nuestra vida que vamos a servir a Dios, pero tenemos un llamado, tenemos una palabra, pero un tiempo de espera. Y es importante que sepas que tu tiempo no ha pasado, simplemente que hay un momento donde Dios se va a manifestar y vos vas a ser ese vaso escogido que sale de aquel lugar oscuro, de la estantería, y no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. No te apresures, porque Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene propósitos para tu vida. Ahora, cuando el alfarero sacaba aquel vaso escogido del lugar aquel donde lo tenía casi escondido, se lo iba a dar a la persona y antes le ponía abajo el nombre de él. Lo firmaba. Y así pasa con nosotros. Llega un momento donde Dios te toma y te hace que lleves su nombre para una misión especial. Yo no sé si hoy vos estás siendo usado por Dios para hacer un vaso de honra en la casa de Dios, para darle de beber agua fresca a alguien. En un ministerio que quizás no ve nadie, porque ese cántaro de honra estaba en un costadito de la casa para dar agua fresca. No sé si vos sos un vaso de misericordia que está al costado del camino, donde está la necesidad, y ahí estás predicando, sanando, orando, liberando gente, dándole de beber.
No sé si sos un instrumento escogido, un vaso escogido, que Dios tiene un llamado específico, especial para tu vida. Yo no sé cuál es, pero vos sabés seguramente la misión que Dios te dio. Vos sabés la misión que Dios te dio. Pero no importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea el lugar donde Dios te pone, en ese lugar tenés que ser útil al Señor. Lo importante es ser útil, preparado para toda buena obra. Estoy seguro que Dios te va a usar. Estoy seguro que en este día vos podés ser un vaso quizás de honra, de misericordia, un vaso escogido, pero sin duda que el Señor cumplirá su propósito en tu vida. Espero que esta palabra te sea de bendición. Jehová, creador tuyo y alfarero tuyo, formador tuyo. No temas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. El Señor está con vos. Cualquier misión de Dios que tengas que cumplir en este día, cualquier trabajo que tengas que hacer, acordate de algo. Sos un vaso útil en las manos de nuestro amado Señor. Y digo amén a esta preciosa palabra del Señor. Palabra de Dios te va a acompañar durante este día. Padre Dios Todopoderoso, bendigo este día, bendigo esta palabra, bendigo a cada persona que ha oído. Yo sé, Dios mío, que tú tienes planes, proyectos, propósitos, con día, hora, fecha, minuto. Señor, lo que tú tienes se va a cumplir. Indudablemente que aquel que te conoce, que está en tus manos, Señor, se va a hacer un instrumento útil en tus manos. Gracias por este día, Espíritu Santo. Gracias por cada persona que ha oído. Gracias por cada persona que te sirve. Y gracias por cada uno que me oye y hoy ha despertado el interés por ponerse para servir a nuestro gran Dios. Padre, te damos toda la gloria y bendecimos todo este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.